El silencio en ese salón fue más estruendoso que cualquier explosión que hubiera escuchado en mi vida. Pueden imaginarse la escena, ¿verdad? Cientos de las personas más influyentes de la Ciudad de México, suspendidas en el tiempo, con las copas de champán a medio camino de sus labios y los ojos, todos los ojos, clavados en mí. Las luces de los reflectores, que momentos antes celebraban el éxito de mi marido Richard, ahora se sentían como un interrogatorio brutal, desnudando no mi dolor, sino la ingenuidad que había vestido durante 15 años. Él estaba allí arriba, en el escenario, bañado en esa luz de triunfo, sosteniendo la mano de otra mujer. No una cualquiera, no. Era Vanessa, su joven y ambiciosa gerente de marketing, a quien acababa de presentar, frente a nuestro mundo entero, como su verdadera inspiración y el futuro de su vida. Esperaban lágrimas, supongo, un sollozo, un desmayo, una escena digna de la esposa humillada, pero lo que brotó de mi garganta no fue un lamento, sino una risa. Una risa helada, cristalina, tan afilada que pareció cortar el aire denso del salón. Se amplificó por el micrófono que Richard había dejado abierto, resonando como el toque de una campana fúnebre para su imperio. Todos me miraron, confundidos, aterrados. Él me miró, y por primera vez en años, vi en sus ojos no amor, ni siquiera indiferencia, sino miedo puro. Con una calma que no sabía que poseía, saqué mi celular del bolso, busqué un número en mis contactos y lo llevé a mi oreja. El silencio era tan absoluto que mi voz, letalmente serena, llegó a cada rincón. «Mamá», dije, mientras mis ojos no se apartaban de los de Richard. «El dinero de la inversión, retíralo todo, ahora». Pero para que entiendan el verdadero peso de esa orden, el eco sísmico de esas pocas palabras, necesitan ver el palacio que yo misma construí para nosotros, y que en ese instante decidí demoler con mis propias manos. Antes de esa noche, mi vida era una sinfonía perfectamente orquestada. Nuestro penthouse en el corazón de Polanco no era solo un hogar, era un testamento de nuestro éxito, un nido suspendido sobre el caos de la ciudad. Cada mañana, la luz dorada se filtraba por los inmensos ventanales, pintando patrones sobre los pisos de mármol mientras el aroma a café recién molido de Veracruz llenaba el aire. Yo era la arquitecta silenciosa detrás del meteórico ascenso de Richard. Él era el rostro carismático, el visionario. Yo era la estratega, la directora de finanzas que convertía sus ambiciones en números, en contratos, en un imperio tangible. «Eres mi ancla, Isabela», me decía besando mi frente antes de salir a conquistar el mundo que yo le había dibujado en hojas de cálculo. «Eres el cerebro detrás de todo esto». Y yo le creía. Creía en nuestro proyecto compartido, en el sacrificio de mis propias ambiciones, por un sueño que pensaba que era de los dos. Nuestras conversaciones olían a confianza, sonaban a planes de futuro. Hablábamos de expandir la empresa a Latinoamérica, de comprar una casa en Valle de Bravo, de los hijos que quizás algún día tendríamos cuando el ritmo frenético nos diera un respiro. Todo era perfecto, o al menos, esa era la ilusión que yo había aprendido a habitar con una comodidad casi adictiva. La vida era una melodía suave y predecible. Pero incluso en las sinfonías más hermosas, a veces una nota discordante, casi imperceptible, anuncia la tormenta. Para mí, esa nota llegó una noche de martes. Richard llegó más tarde de lo habitual, oliendo a un perfume que no era el mío, y con la excusa de una cena con inversores de Monterrey que se había alargado. No le di importancia, hasta que, mientras dormía, su celular vibró sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó por un segundo, un faro en la oscuridad de nuestro cuarto. Solo alcancé a ver un nombre, Vanessa, seguido de un corazón. Una pequeña fisura en el cristal de mi mundo perfecto. El descubrimiento no fue un arrebato, no fue un grito en la oscuridad. Fue un descenso lento y tortuoso a un infierno que no sabía que existía justo debajo de mi cama. Esperé a que su respiración se hiciera profunda, a que el sueño lo reclamara por completo. Mis manos no temblaban cuando tomé su celular, ese pequeño rectángulo de cristal y metal que se sentía extrañamente pesado, como si contuviera el peso de toda su traición. El código de acceso era nuestro aniversario, una ironía tan cruel que casi me hizo sonreír. Y entonces lo vi, no eran solo unos cuantos mensajes coquetos. Era una vida entera. Un universo paralelo meticulosamente documentado.
Fotos de ellos en restaurantes a los que me había dicho que iba por trabajo, conversaciones sobre un futuro del que yo no formaba parte, apodos íntimos que me revolvieron el estómago. Era una cronología detallada de mi propia ceguera, un diario de la humillación que había estado viviendo sin saberlo. Cada mensaje era un golpe, cada foto una puñalada. Leí sobre cómo se burlaban de mi dedicación a la empresa, de mi obsesión con los números, mientras ellos planeaban escapadas de fin de semana con el dinero que yo había ayudado a generar. Descubrí que el viaje a Nueva York para cerrar un trato había sido en realidad un nido de amor para ellos. La rabia inicial, esa ola de fuego que te quema por dentro, dio paso a una incredulidad helada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el hombre que dormía a mi lado, el hombre cuya carrera yo había esculpido desde la nada, podía ser este extraño, este monstruo de dos caras? El dolor era físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar, pero debajo de todo ese caos, algo nuevo y terrible comenzaba a nacer, una frialdad cortante, una claridad absoluta. Las lágrimas querían brotar, calientes y furiosas, listas para ahogarme en autocompasión. Pero una fuerza más antigua y fría las contuvo en su origen. Me levanté de la cama y caminé descalza hasta el ventanal, observando las luces de la ciudad que nunca duerme. Podría haberlo despertado, podría haberle arrojado el celular a la cara y haberle exigido una explicación. Podría haber gritado, roto cosas, desatado el huracán que se arremolinaba dentro de mí. Eso es lo que él habría esperado. Eso es lo que él creía que yo habría hecho. Pero esa mujer, la Isabela ingenua y enamorada, había muerto en los últimos 30 minutos, asesinada por el brillo de una pantalla de celular. No. Gritar no serviría de nada. Las lágrimas se secan y el dolor se convierte en un recuerdo amargo. La humillación, sin embargo, la humillación es un arte que se sirve frío. Él me había humillado en secreto. Yo le devolvería el favor, pero lo haría en público, bajo los reflectores que tanto amaba. En ese preciso instante, mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris metálico, tomé una decisión. No iba a llorar. Iba a planear. Iba a construir su ruina, con la misma meticulosidad, la misma inteligencia estratégica, con la que había construido su éxito. Iba a hacerlo pagar, pero a mi manera. El día después de descubrir su mundo paralelo, no me desperté llorando. Me desperté convertida en un campo de batalla. El dolor seguía ahí, por supuesto, una bestia agazapada en mi pecho, pero sobre él se había erigido una fortaleza de hielo, una claridad tan absoluta y aterradora que silenció cualquier impulso de histeria. Me levanté, preparé su café como cada mañana, le di un beso en la mejilla que debió sentirse como el toque de un fantasma, y lo vi salir por la puerta, ajeno a que la mujer que despedía ya no era su esposa, sino su verdugo. Mi primer movimiento no fue llamar a un abogado, fue llamar a mi hermana, Sofía. Ella llegó en menos de una hora, encontró la cafetera encendida, y a mí, sentada en el suelo de mi vestidor, rodeada de 15 años de recuerdos que ahora parecían el atrezo de una obra de teatro barata. No dije mucho, solo le entregué el celular. Mientras ella leía, su rostro pasando de la confusión a la furia pura, yo tracé las primeras líneas de mi plan en una libreta. Sofía, con esa lealtad feroz que solo una hermana puede tener, me miró con los ojos encendidos y sentenció: quémalo todo, Isabela, y yo te traeré la gasolina. Esa misma tarde, me reuní con Morales, un investigador privado que no se anunciaba en directorios telefónicos, sino en susurros en los círculos más exclusivos de la ciudad. Un hombre cuya discreción era tan legendaria como su precio. Le expuse la situación con la frialdad de quien presenta un informe trimestral. No quería detalles sórdidos de sus encuentros, quería patrones, vulnerabilidades, datos. Quería su arquitectura financiera, sus comunicaciones, cada movimiento que pudiera ser usado como un arma. Mientras Morales se ponía a trabajar, yo me sumergí en el lugar donde era más fuerte, los números. Como directora de finanzas, tenía acceso a cada rincón del imperio que habíamos construido. Empecé a auditar nuestros propios libros, buscando no errores sino intenciones. Y, como siempre, los números no mienten. Y esperen, porque aquí es donde la traición adquiere una dimensión que ni la más retorcida de las mentes podría haber imaginado. Ustedes creen que esto se trataba de una simple aventura, ¿verdad?
de un hombre con una crisis de la mediana edad y una empleada ambiciosa. ¡Qué ingenuidad! Lo que descubrí fue una conspiración. Encontré una empresa fantasma, Servicios Creativos V&R, a la que se desviaban sumas considerables cada mes bajo el concepto de consultoría estratégica. No necesité a Morales para saber qué significaban la V y la R. Richard no solo se acostaba con ella, le estaba financiando una vida de lujos con el dinero de mi familia, con el capital que mi madre había invertido confiando ciegamente en el hombre que amaba a su hija. Cada transferencia era una bofetada, una burla a mi inteligencia, a mi trabajo incansable, pero aún no saben lo peor. El informe de Morales llegó una semana después, un dossier grueso que se sentía como una lápida. Las fotos de sus cenas románticas y escapadas de fin de semana ya no me dolían, ahora solo alimentaban mi resolución. Lo que me heló la sangre fue un detalle que Richard en su arrogancia nunca consideró. Vanessa no era solo una empleada, estaba casada. ¿Y con quién? Con un ejecutivo de nivel medio de nuestra principal competencia. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren. Esto ya no era solo una infidelidad y un desfalco. Esto olía a espionaje industrial. Richard, cegado por su ego y su lujuria, le estaba entregando en bandeja de plata información confidencial de nuestra empresa a la competencia a través de su amante. No era solo un traidor como esposo, era un traidor como CEO, un riesgo monumental para todo lo que yo había construido. Con esa información llamé a Javier, mi amigo de la universidad y ahora uno de los abogados corporativos más temidos del país. Le expuse todo, sin omitir un solo detalle, sin derramar una sola lágrima. Él escuchó en silencio, sus dedos tamborileando sobre la mesa de caoba de su oficina. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo: Isabela, aquí no se trata de ganar un divorcio, se trata de ejecutar una toma de control hostil. Él te ha dado las armas para destruirlo no solo en lo personal, sino en lo profesional, de una manera tan absoluta que su nombre será una advertencia en las escuelas de negocios durante décadas. Durante las siguientes semanas trabajamos en la sombra, recopilamos cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada informe de Morales. Preparamos los documentos para el divorcio, sí, pero también preparamos la estrategia para desmantelar su poder en la junta directiva, y lo más importante, para proteger el capital de mi madre. Descubrí su plan final. Estaba a punto de cerrar una nueva ronda de financiación que diluiría por completo la participación de mi familia, dejándonos fuera del consejo y a él como accionista mayoritario, libre para nombrar a Vanessa como su nueva socia. La gala anual de la empresa, donde iba a ser coronado como empresario del año, era la fecha límite. Él planeaba anunciarlo todo después de su discurso de aceptación. No sabía que yo también tenía un anuncio que hacer. La noche de la gala anual era el escenario perfecto, un teatro de vanidades bañado en oro líquido y susurros de poder. Cada detalle había sido elegido por mí, meses atrás, desde el diseño floral hasta la selección del vino, una ironía que saboreé con una lentitud casi perversa. Me movía entre los invitados, una anfitriona impecable en un vestido de seda color esmeralda que se sentía como una segunda piel, como una armadura. Saludaba con la sonrisa precisa, aceptaba cumplidos sobre el éxito de la empresa. Nuestra empresa, aunque esa noche, solo uno de nosotros sería coronado. Mientras por dentro, cada segundo se estiraba con una tensión exquisita. Observaba a Richard en el centro de todo, un sol negro, atrayendo a todos los planetas a su órbita de arrogancia. Reía, estrechaba manos, su ego inflándose con cada felicitación hasta llenar por completo el gran salón. Y en la periferia, como un satélite nervioso y brillante, estaba ella, Vanessa, con un vestido rojo demasiado audaz, los ojos fijos en él, esperando su momento. No sentía celos, no. Sentía la fascinación de un entomólogo, observando a dos insectos a punto de caer en una telaraña que ellos mismos habían ayudado a tejer. Mi celular vibró discretamente en mi bolso. Un mensaje de Javier. Todos los documentos están listos para ser enviados. A tu señal. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa se dibujó en mis labios. El telón estaba a punto de levantarse. El momento llegó, envuelto en una fanfarria de aplausos y luces cegadoras. El presentador, un hombre cuya lealtad habíamos comprado años atrás,
pronunció el nombre de Richard como si estuviera anunciando a un rey. Lo vi caminar hacia el escenario, bañado en esa luz blanca y artificial que tanto amaba, esa luz que lo hacía parecer más grande, más importante de lo que realmente era. Tomó el premio, un trofeo de cristal pesado y sin alma, y se acercó al podio. El silencio se apoderó de la sala. Un silencio expectante, lleno de la admiración que yo misma le había enseñado al mundo a sentir por él. Comenzó su discurso, un torrente de clichés sobre la visión, el trabajo duro y la innovación. Con cada palabra, yo escuchaba el eco de sus mentiras. Cuando habló de sacrificio, recordé las noches en vela que pasé construyendo los modelos financieros que lo hicieron millonario. Cuando mencionó la confianza inquebrantable de nuestros inversores, pensé en el dinero de mi madre que él estaba desviando para comprarle a su amante un departamento en la Condesa. Y entonces, llegó al clímax de su actuación. Pero ningún éxito se construye solo, dijo, su voz cargada de una falsa emoción. Detrás de cada gran hombre, hay una inspiración aún más grande. Todas las cabezas como girasoles obedientes se volvieron hacia mí, esperando. Esperando que yo sonriera, que asintiera, que representara mi papel de la esposa devota. Pero yo me quedé inmóvil, mi rostro una máscara de serenidad. Porque yo sabía que el guión a partir de ese instante era mío. Y esa inspiración continuó haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. Esa persona que ha cambiado mi vida y que representa el verdadero futuro, no solo de esta empresa, sino de mi corazón, es Vanessa. El nombre flotó en el aire, una blasfemia suspendida en el tiempo, y entonces, en una cámara lenta que solo mi mente podía registrar, la vi levantarse de su mesa, su vestido rojo una mancha de sangre contra la opulencia del salón. La vi caminar hacia el escenario, una mezcla de triunfo y nerviosismo en su rostro. Vi cómo Richard extendía su mano para tomarla de ella, entrelazando sus dedos frente a nuestro mundo entero. El silencio que siguió no fue de admiración. Fue un vacío, un agujero negro que absorbió todo el sonido, todo el aire. Cientos de miradas rebotaron de la pareja en el escenario hacia mí, buscando una reacción, esperando el drama, el llanto, el colapso. Esperaban a la víctima, pero la víctima había muerto hacía semanas. Y lo que brotó de mi garganta no fue un sollozo, fue una risa clara, helada, tan afilada como el trofeo de cristal que él sostenía. Se coló por el micrófono abierto, resonando en cada rincón del salón, como el toque de una campana anunciando el fin de una era. El rostro de Richard se descompuso. La confusión dio paso al pánico, y, finalmente, a un miedo puro y primordial. Con una calma que era la antítesis del caos que acababa de desatar, saqué mi celular. Busqué el número de mi madre en la marcación rápida y me lo llevé a la oreja, sin apartar mis ojos de los suyos. El silencio era tan absoluto que mi voz, letalmente serena, fue una sentencia. «Mamá», dije, saboreando cada sílaba. «El dinero de la inversión, retíralo todo. Ahora». En ese instante, bajo los reflectores que él había anhelado toda su vida, Richard comprendió que el imperio que creía haber conquistado no era más que un castillo de naipes, y que yo, la arquitecta silenciosa, acababa de soplar. El eco de mi voz se extinguió, pero la onda expansiva de mis palabras apenas comenzaba a propagarse por el salón. Pueden imaginar el pandemonium, ¿verdad? Fue como arrojar una piedra en un lago de cristal perfectamente quieto. El silencio se fracturó en un millón de murmullos afilados, los celulares se iluminaron como luciérnagas en una noche de terror, y las sonrisas congeladas de la élite de México se derritieron en máscaras de pánico y confusión. Dejé que la escena se cocinara a fuego lento por un instante más, observando cómo Richard, petrificado en el escenario, pasaba de la incredulidad al horror puro mientras su amante, la ambiciosa Vanessa, lo miraba como si de repente se hubiera convertido en un fantasma. No esperé el desenlace, no necesitaba ver los platos rotos. Con la misma calma con la que había hecho la llamada, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mi andar no era el de una mujer derrotada que huye. Era la retirada estratégica de una reina que acaba de ordenar el bombardeo de su propio palacio para aniquilar al enemigo que se escondía dentro. Cada paso resonaba en el mármol como un martillo de juez, y sentí, no vi,
cómo cientos de ojos seguían mi espalda, creando un pasillo de asombro y miedo. El aire frío de la noche me recibió como un viejo amigo, y por primera vez en meses, respiré sin sentir el peso de una mentira en mis pulmones. La guerra no había terminado, acababa de empezar. A la mañana siguiente, el mundo financiero de la ciudad no hablaba de otra cosa. La noticia de la retirada de capital de mi familia, el pilar fundamental que sostenía todo el entramado de Richard, había provocado un colapso en cascada. Las líneas de crédito se congelaron, las acciones se desplomaron en la apertura del mercado, y el teléfono de nuestro penthouse no dejaba de sonar, una sinfonía de pánico de miembros del consejo, inversores y banqueros desesperados. Yo, sin embargo, me movía por el apartamento con una serenidad casi monacal. Preparé mi café, me senté frente al ventanal que tantas veces había sido el telón de fondo de nuestros sueños compartidos, y observé el amanecer, mientras mi celular vibraba con mensajes de Javier, mi abogado, confirmando cada paso de nuestro plan. El primer misil había impactado con una precisión devastadora. Richard llegó al mediodía, su rostro era un mapa de furia y desesperación. Entró sin usar la llave, como si quisiera derribar la puerta, y me encontró exactamente donde sabía que estaría. ¿Estás loca?, gritó, su voz rasgando el silencio. Has destruido todo, 15 años de trabajo, de nuestra vida, por un ataque de celos. Me levanté lentamente, rodé la isla de la cocina y me serví un vaso de agua. Cada movimiento deliberado, calculado para exacerbar su impaciencia. No confundas las cosas, Richard, respondí, mi voz tan fría como el cristal en mi mano. Esto no es un ataque de celos, es una auditoría, y tú, querido, no la has pasado. Se acercó a mí, su cuerpo vibrando de rabia contenida. Isabela, por favor, suplicó, cambiando de táctica, su voz ahora un susurro lastimero. Podemos arreglar esto. Fue un error, una estupidez, ella no significa nada. Retira la orden, habla con tu madre, diles que fue un malentendido. Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro del hombre con el que me casé, pero solo encontré a un cobarde aterrorizado por las consecuencias de sus actos. Un error, repetí, saboreando la palabra. Desviar cientos de miles de dólares a la cuenta de tu amante es un error. Entregarle información confidencial al esposo de ella, que casualmente trabaja para nuestra competencia, ¿es una estupidez? No, Richard, eso no es un error. Es traición. Y la traición, en los negocios y en la vida, tiene un precio muy alto. Su rostro se descompuso al comprender que yo lo sabía todo. La súplica se evaporó, reemplazada por un veneno puro. Te arrepentirás de esto, Siseo. Haré que todos en esta ciudad piensen que eres una villana vengativa. Te quedarás sola. Una pequeña sonrisa, la primera genuina en mucho tiempo, se dibujó en mis labios. Prefiero ser una reina en mi propio infierno que una tonta en tu falso paraíso. Ahora por favor sal de mi casa. Los días que siguieron fueron una lección brutal sobre la naturaleza humana y la lealtad. Tal como Richard había prometido, la narrativa en nuestro círculo social comenzó a cambiar. Dejé de ser la esposa humillada para convertirme en la arpía destructora, la mujer que por despecho, había hundido un imperio y con él, las inversiones de muchos de nuestros amigos. Las invitaciones cesaron, las llamadas se volvieron incómodas, y los saludos en los restaurantes se convirtieron en miradas de reojo. Me aislaron, esperando que me marchitara en la soledad. No entendieron que el aislamiento era precisamente lo que necesitaba para afilar mis armas. Mientras ellos susurraban en sus clubes exclusivos, yo estaba en la sala de juntas de la oficina de Javier, planeando la segunda fase del ataque. No bastaba con cortar el flujo de dinero. Tenía que desmantelar su reputación, ladrillo por ladrillo, con la misma precisión con la que había construido su carrera. Comenzamos a filtrar, de manera anónima y estratégica, documentos que probaban no solo el desfalco, sino una serie de decisiones de negocio imprudentes y egocéntricas que Richard había tomado en el último año, todas ellas maquilladas en los informes que yo solía presentar al consejo. Usamos su aventura no como la causa de mi venganza, sino como la prueba irrefutable de su juicio comprometido, de su incapacidad para separar lo personal de lo profesional, convirtiéndolo en un riesgo inaceptable para cualquier inversor serio. Paralelamente, convoqué reuniones secretas. Me reuní con los clientes clave, aquellos cuya lealtad no era hacia la empresa, sino hacia los resultados que yo les había garantizado durante años. No les hablé de traición ni de corazones rotos.
Les hablé de números, de estabilidad y de futuro. Les presenté el plan de negocios de mi nueva consultora financiera, un arca de Noé para aquellos lo suficientemente inteligentes como para abandonar un barco que se hundía. No estaba huyendo de las ruinas, estaba rescatando los activos más valiosos de las cenizas. Cada contrato que firmaban era un clavo más en el ataúd de la carrera de Richard. Él creía que me había dejado sin nada, ciego al hecho de que yo nunca fui la reina consorte de su imperio. Yo era el imperio. Y un imperio, como bien saben, puede cambiar de rey. El verdadero colapso no ocurrió en la bolsa de valores, sino en una sala de juntas con aire acondicionado helado, y una mesa de caoba tan pulida que reflejaba los rostros pálidos de los hombres que, hasta hace una semana, habrían seguido a Richard hasta el borde de un acantilado. La información que filtré no era un simple chisme, eran balas de plata, cada una apuntando a un pilar de su autoridad. Presenté, a través de terceros y canales anónimos, la evidencia irrefutable de que el acuerdo con la empresa de tecnología de Múnich, su supuesto gran logro del año, se había negociado con términos desfavorables que beneficiaban directamente a un fondo de inversión donde el esposo de Vanessa, el ejecutivo de la competencia, tenía una participación significativa. De repente la aventura dejó de ser un drama personal para convertirse en un caso de fraude corporativo y conflicto de intereses. El consejo, que podría haber perdonado a un adúltero, no podía permitirse a un traidor que ponía en riesgo su patrimonio. La votación para su destitución fue unánime. Me lo contó Javier, con una satisfacción profesional en la voz. No hubo debate, ni defensas apasionadas, fue según sus palabras como la eutanasia de un animal herido. Le quitaron su título, sus acciones, y hasta su tarjeta de acceso al edificio que llevaba su nombre en letras doradas. Y aquí es donde la historia da un giro que ni el mejor guionista podría haber escrito. Ustedes podrían pensar que Vanessa, su verdadera inspiración, se quedaría a su lado, luchando contra el mundo por su amor prohibido. ¡Qué tierna ingenuidad! El poder es el afrodisíaco más potente, pero su efecto se desvanece más rápido que el champán barato cuando la cuenta llega a la mesa. Una semana después de su destitución, Morales, mi investigador, me entregó un último sobre. Dentro, una sola foto. Era Vanessa, saliendo de un exclusivo restaurante en San Ángel, del brazo de un senador notoriamente rico, y mucho mayor que Richard. No se escondía, al contrario, sonreía a la cámara de los paparazzi como si estuviera en una alfombra roja. No había saltado de un barco que se hundía, simplemente había cambiado un yate por un transatlántico. Richard no solo había perdido su imperio, había descubierto de la manera más humillante posible que nunca fue el rey, sino solo un escalón en la ambiciosa ascensión de otra persona. La ironía era tan deliciosa que casi sentí una punzada de lástima por él. Casi. Mientras el nombre de Richard se convertía en sinónimo de fracaso y mala gestión, el mío comenzaba a susurrarse en los círculos correctos con una mezcla de miedo y admiración. No esperé a que las cenizas se enfriaran, lancé mi propia firma, Phoenix Capital. El nombre no era sutil, y no pretendía serlo. Mi oficina no estaba en un rascacielos ostentoso, sino en una casona restaurada en la colonia Roma, un lugar con historia, con cimientos sólidos. No contraté a mercenarios, sino a los cerebros más brillantes de mi antiguo equipo, aquellos que habían visto de cerca mi trabajo y sabían que mi lealtad era tan feroz como mi capacidad para la estrategia. No vinieron por un sueldo más alto, aunque se los ofrecí. Vinieron porque creían en la construcción de algo real, no en la ilusión de un ego inflado. Nuestro primer gran cliente fue la farmacéutica suiza que Richard había intentado cortejar durante años sin éxito. Les presenté no solo un plan financiero, sino una visión, respaldada por la clase de datos y análisis que solo alguien que ha construido y desmantelado un imperio puede ofrecer. Firmaron el contrato en la primera reunión. La última vez que vi a Richard no fue en una sala de juntas ni en un tribunal, fue hace unos meses, en una tarde lluviosa. Yo salía de una reunión en Santa Fe, y mi chofer se detuvo en un semáforo. Y allí estaba él, de pie bajo el alero de una tienda, intentando abrir un paraguas roto. El traje, que alguna vez le quedó impecable, ahora le colgaba de los hombros. Su cabello, antes perfectamente peinado, estaba revuelto por el viento. Parecía más viejo, más pequeño, despojado de esa aura de invencibilidad que lo había definido.
Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo a través del cristal empañado. No vi odio en sus ojos, ni siquiera rabia. Vi un vacío, un reconocimiento hueco de que la mujer en el asiento trasero de ese auto blindado era una extraña que una vez había compartido su cama y sus sueños. No sentí triunfo, ni satisfacción. No sentí nada. Era como mirar una fotografía de un lugar que ya no existe. El semáforo cambió a verde, y el auto avanzó, dejándolo atrás, una reliquia de una vida pasada. Ahora, desde la ventana de mi oficina, la misma Ciudad de México que una vez pareció una jaula, se extiende ante mí como un tablero de ajedrez. He ganado. He recuperado mi nombre, mi fortuna y, lo más importante, el control de mi propia narrativa. Soy temida, sí. Soy respetada, absolutamente. Pero esta victoria tuvo un costo. La Isabela que creía en los sueños compartidos, la que encontraba belleza en la vulnerabilidad, fue sacrificada en el altar de la justicia. En su lugar se yergue una mujer que entiende que la confianza es un pasivo, y que el amor es una variable demasiado volátil para incluirla en cualquier proyección a largo plazo. Mi imperio es sólido, mis alianzas son estratégicas y mi corazón está a salvo, blindado tras muros de éxito y autosuficiencia. Y mientras observo las luces de la ciudad encenderse, una por una, sé que este no es el final de la historia. En un mundo construido sobre el poder, una reina nunca puede descansar. Siempre hay nuevos jugadores, atraídos por la luz de la corona, esperando en las sombras el más mínimo indicio de una debilidad. Que lo intenten. La tormenta me enseñó a construir faros. Y así, el imperio de Richard no se derrumbó con el estruendo de una demolición, sino con el silencio de una implosión. Se desmoronó desde adentro, devorado por los cimientos podridos que yo misma había expuesto a la luz. ¿Creen que celebré con champán la noticia de su bancarrota? ¿Que bailé sobre las cenizas de la empresa que construimos juntos? No. La victoria cuando llega después de una guerra tan íntima, no sabe a euforia. Sabe a silencio. Sabe a la primera bocanada de aire limpio, después de haber estado atrapada en una habitación sin oxígeno. El verdadero triunfo no fue verlo caer. Fue la constatación de que yo podía seguir de pie, inconmovible, mientras su mundo se hacía polvo a mis pies. No necesitaba su destrucción para sentirme completa, pero sí necesitaba que la balanza de la justicia, esa que él había inclinado con el peso de sus mentiras, volviera a su perfecto y brutal equilibrio. Lo perdí todo, me dijeron algunos con una lástima mal disimulada en sus voces, y en cierto modo, tenían razón. Perdí a la mujer que fui. Perdí la capacidad de confiar ciegamente, de entregarme sin reservas, de creer que el amor era un refugio y no un campo de batalla. Esa Isabela, la arquitecta de sueños ajenos, murió aquella noche en la gala, asesinada por el brillo de un aplauso que no era para ella. Lo que no entendieron es que, a veces, para construir un rascacielos, primero debes dinamitar la vieja estructura que ocupa el terreno. Y de mis propias ruinas, emergió algo mucho más formidable. Mi nueva oficina no es un penthouse suspendido sobre las nubes de Polanco. Es una casona con raíces profundas en la tierra histórica de la colonia Roma. Un lugar donde las paredes susurran historias de supervivencia, no de éxito efímero. Aquí, el aroma no es de café importado y flores exóticas, sino de libros antiguos, madera sólida, y el ozono eléctrico de las mentes brillantes que ahora trabajan para mí, no para una ilusión. Phoenix Capital no es solo un nombre, es una declaración de principios, representa la capacidad de renacer del fuego, no ilesa sino forjada en él. Mis cicatrices no son deformidades que deba ocultar, son el mapa de las batallas que he ganado, la prueba tangible de mi resistencia. Los clientes que se unieron a mí no lo hicieron por piedad. Vinieron porque reconocieron en mí la clase de fuerza que no se aprende en las escuelas de negocios, sino en el infierno de la traición. Vieron que mi palabra era un activo más sólido que cualquier acción en la bolsa, y que mi visión no estaba nublada por el ego, sino afilada por la experiencia. Mientras Richard se convertía en una anécdota, una advertencia susurrada en los bares caros sobre los peligros de subestimar a tu socio más silencioso, yo me convertía en una leyenda. No la esposa vengativa como él intentó pintarme, sino la estratega que había ejecutado la toma de control más elegante y letal que esta ciudad había visto en décadas. Y Vanessa, su futuro, se evaporó tan rápido como la espuma de una copa de champán.
El amor que profesaba estaba directamente correlacionado con el saldo de la cuenta bancaria de Richard. Cuando los fondos desaparecieron, también lo hizo su devoción. No me produjo ninguna satisfacción verla pasar al siguiente hombre rico de la lista. Ella nunca fue mi enemiga. Fue simplemente un síntoma de la enfermedad, un peón oportunista en un juego que creía estar controlando. La verdadera guerra siempre fue entre Richard y yo, una batalla de intelecto y voluntad que él, en su arrogancia, nunca supo que estaba perdiendo hasta que fue demasiado tarde. Su castigo no fue perderla a ella, fue quedarse solo con el eco de sus propias mentiras, con la comprensión tardía de que había cambiado un diamante por un trozo de cristal brillante. Así que aquí estoy, en la cima de mi nuevo imperio, observando la misma ciudad desde una perspectiva diferente. Ya no la veo como el escenario de mi vida perfecta, sino como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debe ser calculado, donde las alianzas son temporales, y la única pieza en la que puedes confiar eres tú misma. La pregunta que a veces me hago en la quietud de la noche no es si valió la pena. La justicia siempre vale la pena. La pregunta es qué parte de mí tuve que sacrificar en el altar de esta victoria. La respuesta es simple: sacrifiqué mi ingenuidad. La cambié por sabiduría. Sacrifiqué mi vulnerabilidad y la cambié por una armadura. Algunos dirían que es un precio demasiado alto, que me he vuelto fría, inaccesible. Quizás tengan razón, pero desde esta altura, con el poder de mi destino firmemente en mis manos, el frío no se siente como una carencia. Se siente como claridad, se siente como control. Se siente como libertad, y sé que nuevos rivales, atraídos por la audacia de mi renacimiento, ya se mueven en las sombras, buscando una debilidad en la reina que surgió de las cenizas. ¿Qué busquen? ¿No saben que la mujer que construyó un imperio para un hombre, y luego lo desmanteló con sus propias manos, no deja nada al azar? La tormenta no me destruyó. Me enseñó a ser el faro. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.